Hay un tipo de soledad que no se nota a simple vista. No se refleja en la agenda vacía ni en el número de mensajes sin responder. Es una soledad más profunda, más íntima, la que habita incluso cuando hay gente alrededor. Esa sensación de estar en medio de una conversación y aún así no sentirse escuchado. De compartir una comida, una rutina, una cama y aún así sentir que algo falta. ¿Te ha pasado? Vivimos en una era inundada por conexiones digitales, donde todo está a un clic de distancia, pero donde casi nada toca verdaderamente el alma, donde se coleccionan contactos, pero se pierde el contacto, donde hablamos mucho, pero casi nunca decimos lo que sentimos de verdad. Y es en este paisaje hiperconectado donde la soledad adulta florece como una herida silenciosa, elegante por fuera, pero implorando por sentido por dentro. James Dougherty, neurocirujano y autor, nos recuerda que el cerebro humano, al percibir la falta de conexión afectiva, responde como si estuviera ante una amenaza real. Los mismos circuitos que se activan ante un peligro físico, retraimiento, dolor, hipervigilancia, también se encienden cuando nos sentimos invisibles emocionalmente. Es decir, la soledad no es solo un estado emocional, es un evento neurológico. El cuerpo siente. El corazón se retrae, el sistema nervioso entra en defensa. Y en ese estado perdemos no solo a los demás, perdemos partes de nosotros mismos. Porque el alma, aunque silenciosa, tiene sed de encuentro. Cuando esa sed no es saciada, surge un tipo de disonancia interna entre aquello que deseamos vibracionalmente y los hábitos de defensa que desarrollamos para sobrevivir. Nos volvemos buenos en parecer fuertes, nos volvemos expertos en controlar expectativas, aprendemos a reír sin entregar el alma, pero en el fondo aún queremos pertenecer. Ram Dass decía que todos estamos caminando hacia casa, solo que muchos de nosotros hemos olvidado que ya estamos acompañados, que ya hay un campo invisible uniéndonos. Pero para percibir eso se necesita más que buscar, se necesita recordar, resonar, sintonizar con otra frecuencia de presencia. Y quizás, solo quizás, ese vacío que sientes no sea un defecto. Tal vez sea tu campo vibracional pidiendo desbloqueo, no para que salgas corriendo detrás de amistades, sino para que comiences a emitir con más claridad quién realmente eres. Porque las conexiones reales no nacen de la búsqueda frenética, nacen del espacio donde vuelves a habitar tu cuerpo, donde tu energía deja de pedir y comienza a ofrecer, donde tu presencia deja de implorar y comienza a iluminar. Este video no es una fórmula, no es un paso a paso, es una invitación, un susurro, un recordatorio de que si te sientes perdido y solo, tal vez no estés fracasando, tal vez estés despertando a una nueva forma de relacionarte con los otros, contigo, con el mundo. Y si fuera verdad que no necesitas buscar nada más, solo desbloquear lo que ya vibra dentro de ti, porque tal vez, solo tal vez, tú ya eres el espacio seguro que alguien, en este exacto momento, está intentando encontrar. Respira, porque esto también es manifestación. No siempre es lo que decimos, no siempre es lo que hacemos. A veces, lo que mantiene a las personas a distancia no es visible a simple vista, es algo más sutil, más íntimo. Es una vibración imperceptible que emite el cuerpo, aún antes de que las palabras se formen. Y es esa vibración, inconsciente, silenciosa, la que muchas veces nos impide crear conexiones verdaderas. Cuando hemos sido heridos, incluso sin darnos cuenta, el cuerpo empieza a emitir señales de protección. No lo hace por maldad, lo hace por memoria, por supervivencia. La mirada se endurece, los hombros se tensan, la voz pierde calor. Y aunque por fuera todo parezca cordial, por dentro hay un muro. Y ese muro vibra. Vibra como advertencia, vibra como defensa, vibra como un no entres disfrazado de sonrisa educada. James Dougherty nos recuerda que el sistema nervioso aprende a protegernos no solo del dolor físico, sino también del emocional.
Y cuando aprendemos que vincularnos puede doler, que abrirnos puede significar abandono, entonces comenzamos, sin querer, a cerrar nuestras puertas internas. Seguimos hablando, seguimos interactuando, seguimos funcionando, pero no dejamos que nadie entre realmente. Y esta es la gran paradoja. Deseamos profundamente pertenecer. Anhelamos un alma que nos vea, que nos escuche, que nos reciba sin condiciones, pero al mismo tiempo emitimos una frecuencia que dice no te acerques demasiado. El miedo al rechazo toma el lugar del deseo de conexión, y el anhelo se vuelve sospecha, y la esperanza se vuelve vigilancia. El cuerpo no miente. Cuando estamos en estado de alerta, emitimos señales que otros perciben, aunque no las entiendan. Una mirada esquiva, un microgesto de incomodidad, un tono de voz más alto de lo necesario. Todo eso informa al otro, no estoy disponible para una conexión profunda. Y así, las oportunidades pasan, las personas se alejan, y volvemos a confirmar, sin saber, la profecía de la soledad. Pero no es tu culpa, no eres tú rechazando. Es tu sistema de protección intentando mantenerte a salvo. Es la parte de ti que, en algún momento, decidió que era más seguro retraerse que exponerse. Y está bien, porque esa parte también te salvó, también te sostuvo. Sin embargo, llega un momento en que ese escudo, que antes fue salvación, comienza a doler, comienza a pesar, comienza a distorsionar la realidad, comienza a alejar lo que más anhelas. Y es ahí donde empieza la transformación. No cuando aprendes a ser social, sino cuando comienzas a emitir una nueva vibración. Una vibración menos rígida, menos defensiva, más auténtica, más tierna. Una vibración que diga, sin palabras, aquí estoy y no necesito fingir para que me ames. Porque la frecuencia del alma no se mide por simpatía ni carisma, se mide por coherencia vibracional, por la capacidad de estar presente sin esconderse, por la valentía de dejarse ver, incluso con las manos temblando. Tal vez lo que hoy te aleja de los demás no es tu personalidad, ni tu historia, ni tu edad. Tal vez es solo ese antiguo reflejo de protección vibrando todavía en tus gestos, en tu tono, en tu respiración. Y tal vez ya es hora de enseñarle a tu cuerpo que puede bajar la guardia, que el peligro ya pasó, que ahora estás a salvo. Porque cuando la vibración cambia, el mundo responde, y donde antes había distancia, comienza a nacer algo nuevo, algo silencioso, algo verdadero. A veces, lo que sentimos no se escucha, se percibe, está en el aire entre dos personas, en una conversación aparentemente casual, en un saludo, en una pausa. Está en la forma en que respiramos cuando alguien se acerca, en cómo nuestros hombros se tensan levemente, en cómo nuestras manos se entrelazan para ocupar un espacio que ya no sabemos cómo ofrecer. Porque el cuerpo habla antes que las palabras, y muchas veces lo que dice es desconfianza. No es desconfianza hacia el otro necesariamente, es una desconfianza aprendida. Es una memoria corporal que dice, esto ya dolió antes. Una memoria que no pasa por el pensamiento lógico, sino por la experiencia emocional no resuelta. Y como no fue expresada, se quedó en el cuerpo, como tensión, como rigidez, como bloqueo. James Doty explica que el sistema nervioso autónomo no solo regula nuestras funciones básicas, como la respiración o el ritmo cardíaco, también responde a nuestras percepciones internas de seguridad o amenaza. Y cuando hemos vivido vínculos inseguros, inestables, confusos o ausentes, el cuerpo aprende que el otro es un posible peligro, incluso cuando el otro no ha hecho nada. Esa respuesta es sutil, pero es real. Tal vez notes que cuando alguien se sienta a tu lado, tu espalda se apoya un poco más contra el respaldo, o que tu mirada evita sostenerse, o que tu voz cambia de ritmo. No lo haces a propósito, lo haces porque hay una parte de ti que aún no se siente segura para relajarse en presencia de otro. Y esa energía se transmite,
no como una actitud negativa, sino como una vibración de reserva, como si tu campo relacional dijera, te veo, pero no te dejo entrar. Y el otro, aunque no comprenda racionalmente qué está ocurriendo, lo siente. Siente que algo no encaja, que algo no fluye, y muchas veces se aleja. No porque tú seas distante, sino porque tu cuerpo aún no aprendió a confiar. La buena noticia es que esto no es un defecto. No estás roto, solo estás protegido. Es la forma en que tu sistema aprendió a cuidarte cuando no hubo cuidado. Es la sabiduría del cuerpo, aunque dolorosa, pero también es una oportunidad, porque lo que fue aprendido puede ser reentrenado, reprogramado, reacondicionado con presencia y compasión. Y aquí es donde la neurociencia se encuentra con la espiritualidad. No se trata de forzarte a ser más sociable, no se trata de imponerte una sonrisa o fingir apertura. Se trata de crear un espacio interno donde tu cuerpo sienta que ya no necesita defenderse, donde pueda habitar la conversación sin hipervigilancia, donde pueda estar sin analizar cada gesto, donde pueda sentir que ya no necesita protegerte todo el tiempo. Esa transformación no comienza con una técnica externa, comienza en el silencio, en el momento en que te das cuenta de cómo estás sentado, de cómo respiras cuando alguien te habla, de qué partes de ti se tensan cuando alguien se acerca con ternura, y en lugar de juzgarte, simplemente te escuchas y te sostienes. Porque el camino de las conexiones auténticas no se construye solo con palabras bonitas o intereses comunes, se construye con cuerpos que se sienten seguros uno junto al otro, con corazones que no necesitan disfrazarse para ser amados, con presencias que no se esfuerzan por ser aceptadas, porque ya se han aceptado a sí mismas. Y eso comienza contigo, en tu respiración, en tu espalda, en tus manos, en tu mirada, en cada gesto pequeño que, poco a poco, puede empezar a decir, ya no tengo miedo. Y cuando tu cuerpo empieza a confiar, algo cambia. No afuera, adentro. Y desde ahí, todo se vuelve posible. Porque las conexiones verdaderas no se construyen sobre la desconfianza disimulada, se construyen sobre la vibración de quien se permite ser visto tal como es, sin necesidad de defensa, sin necesidad de huida, solo con la verdad vibrando suavemente desde el pecho. Hay un anhelo que vive escondido bajo muchas capas de silencio. Es el anhelo de pertenecer, de sentir que hay un lugar donde uno puede llegar tal como es y ser recibido sin condiciones. Ese deseo no tiene edad, ni género, ni tiempo. Está en todos. Desde niños lo llevamos como un eco interno, como una necesidad de resonancia. Pero con el paso del tiempo, cuando hemos sido heridos, incomprendidos o excluidos, ese deseo no desaparece, solo se disfraza. Y uno de sus disfraces más comunes es el miedo. No un miedo evidente, no un miedo que grita, sino un miedo que se camufla en formas cotidianas, en la ironía, en la indiferencia, en la autosuficiencia forzada. Decimos que no necesitamos a nadie, que estamos bien solos, que preferimos evitar complicaciones. Pero detrás de esas frases, muchas veces hay un corazón que solo está tratando de evitar otro rechazo. Porque ser rechazado no es solo una experiencia dolorosa, es una experiencia que marca profundamente el sistema nervioso. La neurociencia lo confirma. Cuando una persona es excluida o rechazada, las áreas del cerebro que se activan son las mismas que se activan ante el dolor físico. Rechazo duele, literalmente. No es una metáfora, es una verdad biológica. Y cuando el dolor es repetido, cuando no nos eligen, cuando nos ignoran, cuando nos abandonan, entonces nuestro cuerpo comienza a anticiparse, a protegerse antes de tiempo, a suponer que será rechazado incluso antes de abrirse. Y ahí es cuando comienza el patrón. Cuanto más deseamos pertenecer, más miedo sentimos. Y cuanto más miedo sentimos, más nos alejamos. No lo hacemos porque no queramos conectar. Lo hacemos porque conectar se ha vuelto peligroso, porque la herida está fresca, aunque pasen los años. Y esa herida dice, no te expongas,
no vuelvas a confiar, no des demasiado. Pero al mismo tiempo, la otra parte de ti anhela exactamente lo contrario. Anhela compartir, anhela mirar a los ojos sin escudo, anhela poder soltar la armadura y simplemente descansar en el vínculo. Y ese conflicto interno se convierte en vibración, una vibración ambivalente. Una parte de ti emite deseo, otra parte emite miedo, y el otro lo siente, no con palabras, sino con percepción. Intuye que hay algo que no encaja, que algo está cerrado, y muchas veces se aleja, no por falta de afinidad, sino porque el campo vibracional que recibe está mezclado, confuso, contradictorio, y eso duele, porque volvemos a confirmar el miedo, volvemos a sentirnos rechazados, y entonces nos decimos, lo sabía, no valía la pena intentarlo. Pero en realidad lo que ocurrió no fue rechazo, fue la consecuencia vibracional de un deseo no resuelto y un miedo no reconocido. Por eso, el primer paso hacia las conexiones reales no es exponerse más, no es forzarse a hablar con todos ni fingir apertura, es reconocer el miedo, mirarlo, respirarlo, honrarlo, porque ese miedo ha estado ahí por una razón. Ha querido protegerte y merece ser escuchado. Cuando empiezas a darle espacio a ese miedo sin juzgarlo, sin pelear con él, algo cambia. El deseo comienza a brillar más fuerte. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de ser el piloto. Y el anhelo de pertenecer puede comenzar a expresarse de forma más clara, más honesta, más vibrante. Y cuando eso ocurre, los vínculos también cambian, porque ya no están basados en la necesidad urgente de ser aceptado, sino en la autenticidad de mostrarte como eres, y esa autenticidad es magnética. Tal vez no todos te comprenderán, tal vez no todos se quedarán, pero quienes se queden lo harán desde un lugar verdadero, y eso vale más que 1000 conexiones superficiales, porque el alma no busca cantidad, busca resonancia. Y la resonancia solo ocurre cuando dejas de esconder lo que realmente sientes. Y lo que sientes, ese anhelo de pertenecer, no es debilidad, es humanidad. Es lo que te hace ser parte, es lo que te vuelve puente, es lo que incluso en tu miedo te recuerda que sigues vivo y que todavía puedes amar. Hay gestos que parecen bondad, pero que nacen del miedo. Palabras que parecen generosidad, pero que esconden ansiedad. Hay una forma de entregarse que, en el fondo, no es entrega, es una estrategia para evitar el vacío. Y esa estrategia, aunque parezca amable, a menudo termina alejando justo lo que más deseamos, una conexión real, honesta, estable. Intentar agradar es una de las formas más sutiles de autoabandono, no porque darse a malo, no porque cuidar esté mal, sino porque muchas veces, detrás del impulso de agradar está la creencia de que, tal como somos, no seremos suficientes, que necesitamos hacer algo extra. Ser más dulces, más disponibles, más útiles, más pacientes, más comprensivos, como si la relación dependiera de nuestra capacidad de anticipar las necesidades del otro y adaptarnos a ellas sin pausa. Y ahí ocurre una desconexión profunda, porque en el intento de ser aceptados, dejamos de mostrarnos tal como somos. Creamos un personaje. Uno encantador, sí. Uno funcional, sí. Pero también uno frágil, porque no nace desde la verdad, nace desde el miedo al rechazo. James Doty señala que la autenticidad activa zonas del cerebro asociadas a la seguridad emocional, que cuando una persona se muestra sin máscaras, sin intentar controlar la percepción del otro, eso genera un campo de confianza real, porque el cerebro humano detecta congruencia, percibe cuando lo que dices, sientes y haces está alineado, y eso genera tranquilidad, proximidad, resonancia. Por el contrario, cuando alguien se presenta desde la complacencia excesiva, desde el intento de agradar a toda costa, el cuerpo del otro, aunque no lo entienda del todo, percibe una disonancia. Hay algo que no encaja, algo que huele a inseguridad, y esa vibración, lejos de atraer, produce distancia. No es que esté mal querer ser amable,
No es que sea incorrecto ofrecer nuestra presencia con cariño. El problema aparece cuando eso se vuelve una condición para ser aceptados, cuando damos esperando una devolución específica, cuando nuestro afecto se convierte, sin darnos cuenta, en una moneda de cambio. Y eso agota, porque mantener una versión editada de uno mismo requiere energía constante. No puedes relajarte, no puedes mostrar tus límites, no puedes equivocarte, porque crees que si lo haces el otro se irá, y entonces lo que parecía una relación se convierte en una performance. El alma no puede sostener vínculos así por mucho tiempo, porque la autenticidad, aunque sea imperfecta, es el alimento real del encuentro humano. No necesitas impresionar, no necesitas adivinar lo que el otro espera. Necesitas habitarte, habitar tu verdad, y permitir que el otro decida si puede resonar contigo desde ese lugar. Sí, puede que eso implique perder algunas personas. Puede que algunas se alejen cuando dejes de agradar tanto, cuando empieces a decir no, cuando muestres tu cansancio. Pero también es cierto que lo que permanezca después será más verdadero, más profundo, más estable. Las relaciones nacidas del camuflaje emocional no resisten el tiempo. Tarde o temprano la máscara se cae, la tensión se nota, la necesidad se vuelve ruido y lo que parecía amor se revela como contrato inconsciente de validación. En cambio, cuando te muestras desde tu centro, sin adornos, sin estrategias, creas espacio para que el otro haga lo mismo, porque la autenticidad llama a la autenticidad, y en ese campo, en ese terreno limpio de expectativas escondidas, puede florecer algo que no necesita esfuerzo, un vínculo que respira. Y tú, no necesitas mendigar conexión, no necesitas disfrazarte de perfección. Eres suficiente cuando eres verdad, y la verdad, aunque a veces duela, siempre libera. Hay algo profundamente tranquilizador en estar frente a alguien que no pretende, que no decora su presencia, que no busca impresionar ni esconder, solo está, presente, respirando en su verdad, con sus pausas, con sus sombras, con sus luces sin exagerar, con su historia sin editar. Es como entrar en un espacio donde el sistema nervioso por fin puede relajarse, donde el cuerpo no tiene que estar en alerta, donde el alma deja de escanear el ambiente y simplemente se permite habitar. James Tory ha estudiado con profundidad los efectos de esta presencia auténtica en el cerebro humano, y lo que ha descubierto es conmovedor. Cuando alguien se muestra desde la coherencia interna, es decir, cuando sus gestos, sus palabras y su energía vibran en la misma frecuencia, eso activa en el otro la respuesta de apego seguro. Esa respuesta es biológica, no es una idea romántica ni un concepto abstracto, es neurofisiología. El apego seguro es esa sensación interna de que estamos a salvo, de que podemos ser sin miedo a la crítica o al abandono, de que no necesitamos vigilar cada palabra, de que no seremos rechazados por mostrarnos reales. Es un tipo de calma profunda que no se impone, se contagia. Y esa calma empieza en uno, no en el otro. Cuando tú encarnas tu autenticidad, cuando no luchas por demostrar nada, cuando hablas desde tu centro, aunque tiemble la voz, creas un campo vibracional que le dice al otro, aquí puedes bajar la guardia. Y eso es un regalo inmenso en un mundo donde todos estamos cansados de fingir, cansados de negociar aceptación, cansados de controlar cada gesto. La autenticidad es desarmante porque es rara, porque la mayoría de las interacciones sociales están cubiertas por capas de rol, de protocolo, de máscaras, pero cuando alguien aparece sin disfraz, con una verdad limpia, eso rompe el patrón, y el cuerpo lo reconoce, no con la mente, sino con la sensación de alivio que se siente en el pecho, esa sensación de esto es real. Y en lo real el vínculo encuentra raíz. Dory también explica que esta autenticidad tiene efectos neurológicos concretos. Disminuye la actividad en regiones del cerebro asociadas a la amenaza y al juicio. Aumenta la liberación de oxitocina, que es la hormona de la vinculación afectiva. Estimula la corteza prefrontal, que nos permite regular nuestras emociones y responder con más conciencia. Es decir,
Ser auténtico no solo es un acto de valentía emocional, es también un acto de regulación neurofisiológica. Y no se trata de decirlo todo, de exponerse sin límites, de ser crudo o impulsivo. Se trata de habitarse con honestidad, de no modificar tu esencia para encajar, de permitir que tus emociones tengan lugar, sin disfrazarlas para que el otro no se incomode. Porque cuando haces eso, el otro lo siente, y al sentirse en presencia de alguien que no manipula, que no exige, que no condiciona, se abre. Y esa apertura mutua es la base de cualquier amistad real, no aquella que se basa en el entretenimiento o en la coincidencia de gustos, sino aquella que se sostiene incluso en el silencio, incluso en el conflicto, incluso en el cansancio, porque nace del reconocimiento vibracional, del lenguaje invisible que dice: no necesito que seas otra cosa para quedarme. La autenticidad no garantiza que todos te acepten, pero garantiza que los que se queden lo hagan por ti, no por tu máscara. Y eso vale todo. Porque cuando te permites ser, abres la puerta para que otros también se reconozcan. Y en ese reconocimiento nace la verdadera intimidad, la que no depende del tiempo, ni de la frecuencia, ni del esfuerzo, sino de una sola cosa: la verdad encarnada. Hay vínculos que al principio parecen firmes. Hay encuentros que parecen auténticos. Pero cuando pasan los días, cuando la euforia inicial se apaga, cuando la rutina comienza a mostrar sus formas más reales, algo se rompe. No es necesariamente un conflicto. No es una traición evidente. Es una desconexión sutil, como si el alma intuyera que lo que fue compartido no nació desde lo verdadero. Y es ahí donde se revela la fragilidad de los vínculos construidos desde el camuflaje emocional. Camuflar no siempre es mentir. A veces es simplemente callar lo que sentimos, por miedo a incomodar. Es reír cuando en realidad estamos confundidos. Es asentir cuando quisiéramos decir no. Es mostrarnos disponibles cuando en verdad estamos agotados. Camuflar es muchas veces una forma aprendida de protegernos. Pero esa protección, cuando se convierte en hábito, también se vuelve un obstáculo para el amor. Porque el otro no se relaciona con quien realmente somos, sino con la imagen que mostramos. Y aunque esa imagen sea encantadora, servicial, magnética, no es sostenible. Porque el alma, en algún momento, pide descansar, pide sincerarse, pide mostrar sus partes menos cómodas. Y cuando eso ocurre, cuando finalmente dejamos de fingir, el vínculo que fue sostenido por la ilusión tiembla, se cae, se revela. James Doty habla de esto con ternura. Él sugiere que la autenticidad no solo es un valor moral, sino una necesidad neurológica, que vivir desde la coherencia interna no solo nos conecta con los demás, sino que calma nuestro sistema nervioso, reduce la ansiedad, fortalece el sentido de propósito. Pero vivir desde el camuflaje tiene el efecto contrario, genera estrés, nos desconecta de nosotros mismos, nos obliga a estar constantemente en modo de actuación, y eso agota, drena, desvitaliza. Y lo más triste es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta, porque en una cultura que premia la adaptabilidad, que valora la simpatía por encima de la honestidad emocional, hemos normalizado la idea de que, para mantener relaciones, hay que suavizar nuestra verdad, que mostrar todo lo que sentimos puede ser una carga para el otro, que ser demasiado intensos, demasiado sensibles, demasiado sinceros, espanta. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que espanta no es la intensidad, sino la falta de claridad? ¿Y si el otro en el fondo solo necesita saber con quién está hablando en realidad? Porque cuando una relación nace del camuflaje, no importa cuántas palabras compartamos, cuántos planes hagamos, cuántas veces nos veamos, siempre quedará un vacío, un eco de irrealidad, un silencio incómodo que no puede ser llenado con gestos ni promesas. En cambio, cuando una relación nace desde la exposición honesta, aunque sea incómoda, aunque haya silencios, aunque al principio duela, entonces hay espacio para que la conexión crezca de verdad, para que se adapte, sí, pero sin perder su raíz, para que madure sin perder su eje, para que se sostenga, incluso cuando la vida no sea fácil.
No necesitas agradar todo el tiempo. No necesitas sostener vínculos desde la imagen perfecta. Lo que realmente alimenta una relación es la vibración del alma compartida. Es la sensación de que, incluso en tu contradicción, el otro te reconoce. Y tú también te reconoces en él. El camuflaje puede parecer protección, pero en realidad es un aislamiento silencioso. Es una cárcel disfrazada de pertenencia. Y tú no estás aquí para ser prisionero de tu propio miedo. Estás aquí para experimentar la libertad de un vínculo que te permita respirar sin miedo, amar sin disfraz, caminar acompañado sin necesidad de editar tu luz ni tu sombra. Solo así, el lazo se vuelve verdadero, y solo lo verdadero resiste el tiempo. Hay ideas que se instalan en el inconsciente colectivo como verdades absolutas. Frases que repetimos sin cuestionar porque suenan bonitas, poéticas, esperanzadoras. Las amistades verdaderas llegan solas, es una de ellas. Y aunque su intención es amable, muchas veces se convierte en un ancla emocional que inmoviliza, porque nos hace creer que el encuentro humano más profundo es un acto de azar, de destino, de suerte, cuando en realidad es un acto vibracional profundamente consciente. Esperar que una amistad auténtica aparezca por arte de magia puede sonar romántico, pero muchas veces es una forma disimulada de resignación. Dejarle al universo la tarea de vincularnos desde lo verdadero, sin mirar lo que estamos emitiendo, sin revisar nuestras defensas, sin tocar nuestras heridas, puede convertirse en un autoengaño sutil, uno que alivia por fuera, pero que perpetúa la soledad por dentro. La vida adulta no está hecha del mismo tejido que la infancia. En la niñez los vínculos muchas veces surgen por proximidad, el mismo salón, la misma calle, los mismos juegos. Pero en la adultez las condiciones cambian, las rutinas nos absorben, los entornos se vuelven más complejos, las heridas se profundizan y con ellas también nuestras formas de cerrarnos. Por eso las amistades verdaderas en la adultez requieren algo más que coincidencia, requieren intención. No una intención forzada, desesperada, sino una intención vibracional. Una disposición interna a mostrarnos, a escuchar con el cuerpo, a estar disponibles más allá del protocolo. Y eso no ocurre solo. James Doughty sugiere que el acto de conectar es en realidad un acto neurológico que se sostiene con atención, presencia y coherencia emocional. Que no se trata de buscar personas adecuadas, sino de transformar el espacio interno desde donde nos vinculamos. Porque cuando ese espacio está alineado, las resonancias llegan, no por magia, sino por afinidad vibracional. Decir que las amistades llegan solas es como esperar que una flor brote sin haber preparado la tierra, sin haber removido las piedras, sin haber tocado el abono, sin haber regado con cuidado. La flor quizás podrá brotar, pero será frágil, instable, sin raíz, porque no basta con desear el encuentro, hay que cultivar el campo interno que lo permita. La vida adulta no está hecha del mismo tejido que la infancia. En la adultez nos invita a mirar con más responsabilidad nuestro paisaje relacional, no para forzar conexiones, sino para dejar de delegarlas al azar, no para correr detrás de la aceptación, sino para convertirnos en un campo fértil donde la conexión pueda florecer sin exigencias, sin máscaras, sin expectativas camufladas. Tal vez no sea cuestión de encontrar al otro. Tal vez sea cuestión de empezar a emitir desde la frecuencia que realmente somos, esa que hemos escondido bajo capas de autoprotección, esa que dejamos en pausa porque temíamos no ser comprendidos, esa que cuando se revela genera encuentros que no necesitan esfuerzo, porque simplemente son. Las amistades profundas no aparecen como por arte de magia, aparecen cuando estamos dispuestos a dejar de fingir, cuando nuestra vibración dice sí antes que nuestras palabras, cuando la ternura ocupa el lugar del juicio, cuando la presencia reemplaza el personaje, y eso no es obra del destino, es obra de una intención encarnada, de un trabajo interior que no se ve desde afuera, pero que el otro percibe como un hogar vibracional donde puede descansar. Entonces sí, el encuentro ocurre, no como un milagro, sino como una consecuencia natural de un alma que ya no se esconde. En algún momento de la vida dejamos de encontrarnos por casualidad.
Dejamos de tropezar con personas que simplemente aparecen en nuestro camino. Porque la adultez, a diferencia de la infancia o la adolescencia, ya no nos expone de manera espontánea a entornos comunitarios donde los lazos florecen sin esfuerzo. El trabajo, la rutina, las responsabilidades, las heridas acumuladas, todo comienza a crear filtros invisibles. Y así, lo que antes fluía con naturalidad, ahora parece más complejo, más distante, más raro. Pero eso no significa que la conexión auténtica esté fuera del alcance. Significa más bien que ahora requiere de otra forma de presencia, una presencia más consciente, más comprometida, más vibracional, porque el alma, aunque silenciosa, sigue buscando resonancia, solo que ahora necesita atravesar capas más densas para encontrarse con el otro, y eso requiere intención. Una intención que no es mental, sino energética, una intención que no grita, pero que se siente. La intencionalidad vibracional es esa disposición sutil que comienza antes del encuentro. Es el modo en que habitas tu cuerpo cuando piensas en vincularte. Es la calidad de tu presencia cuando te acercas a alguien. Es el modo en que respiras, en que escuchas, en que sostienes el silencio. No es una técnica, no es una estrategia, es una forma de estar, una forma de emanar, una forma de invitar al otro sin palabras desde la coherencia de tu energía. James Dorsey habla del poder de la intención en términos neurofisiológicos. Él explica que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra postura corporal influyen directamente en la forma en que los demás perciben nuestro campo. Que la apertura o el cierre, la disponibilidad o la distancia no se definen solo por lo que decimos, sino por lo que transmitimos desde el sistema nervioso, desde nuestro estado interno. Y en la adultez, ese estado necesita ser cultivado, porque los automatismos de la vida tienden a cerrarnos, a volvernos más reacios, más escépticos, más ocupados, no porque no queramos vínculos, sino porque nuestro cuerpo ha aprendido a priorizar la eficiencia sobre la conexión. Y ese aprendizaje, aunque útil en otros aspectos, se vuelve un obstáculo cuando lo que anhelamos es pertenecer desde lo profundo. La intencionalidad vibracional no significa estar siempre disponible, ni abrirse indiscriminadamente. Significa estar atentos a lo que estamos emitiendo. Así nuestra energía está llamando o empujando. Así nuestros gestos están invitando o defendiendo. Así nuestros silencios están sosteniendo o cerrando. Y esto no se corrige desde la culpa, sino desde la conciencia amable, desde el darse cuenta, desde la pausa que permite elegir en lugar de reaccionar. Porque cuando somos conscientes de nuestra vibración, podemos modificarla suavemente. Podemos respirarla, podemos suavizar las tensiones, podemos empezar a habitar nuestro espacio interno como si fuese un templo, y desde ahí vincularnos. Porque en la adultez, los lazos ya no dependen de la cantidad de veces que vemos a alguien, dependen de la profundidad con la que somos capaces de estar realmente, sin distracciones, sin personaje, sin intentar manipular la percepción del otro. Y esa forma de estar es magnética. No atrae a todos, pero atrae a los que resuenan con tu verdad, con tu forma de mirar, con tu forma de sostener el silencio, con tu forma de habitar tu centro. Entonces, las amistades profundas dejan de ser cuestión de suerte y se convierten en fruto de una siembra invisible. Una siembra que empieza cada vez que decides vibrar desde la presencia y no desde la urgencia, desde la verdad y no desde el vacío, desde la coherencia y no desde el miedo. Porque tu campo vibracional no miente, y cuando lo limpias, cuando lo habitas, cuando lo ofreces sin esperar, la vida responde. Y responde con personas que no vienen a llenar un hueco, sino a acompañarte en tu plenitud. Hay un tipo de conexión que no surge por coincidencia, ni se sostiene con promesas. Es una conexión que no depende de afinidades superficiales ni de circunstancias externas. Una conexión que nace desde un lugar más silencioso, más invisible, más vibracional. Las amistades profundas, esas que se sienten como hogar, no aparecen porque sí. Se cultivan, se tejen lentamente en el campo energético que cada uno lleva consigo. En un mundo que valora la inmediatez, que premia la velocidad, que glorifica las relaciones espontáneas y naturales,
Hablar de cultivo puede parecer extraño, porque implica tiempo, implica intención, implica paciencia. Pero todo lo que tiene raíz necesita tierra fértil, y la tierra del alma no se prepara con prisa, se prepara con presencia. El cultivo energético no es esfuerzo mental, no es pensar en agradar, ni planear conversaciones, ni diseñar estrategias de acercamiento. Es algo mucho más profundo. Es el trabajo interno de limpiar el campo vibracional que hemos contaminado con miedo, con juicio, con ansiedad, con carencia. Es el acto de volver a habitar el corazón sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Porque cuando eso ocurre, el otro lo siente, y se acerca no porque lo llames, sino porque resuenas. James Doty, al hablar de la relación entre compasión, conexión y neurociencia, explica que el sistema nervioso es extremadamente sensible a las emociones auténticas, que nuestro cuerpo, incluso antes de formular una opinión, responde al estado interno del otro. Si ese estado está lleno de tensión, de necesidad, de urgencia por ser aceptado, entonces el cuerpo del otro también se activa en defensa. Pero si el estado es de apertura genuina, de calma vibracional, de presencia real, entonces el vínculo puede empezar a fluir. No necesitas ser extrovertido, no necesitas hablar mucho, no necesitas tener temas interesantes, solo necesitas estar. Estar desde el centro, estar con el corazón limpio, estar sin máscaras. Y eso, aunque parezca poco, es el terreno más fértil para que una amistad verdadera eche raíces. Este tipo de vínculo no nace de conversaciones forzadas, nace del silencio compartido, de esa mirada que no exige, de ese gesto sutil que dice, aquí estoy, no necesito que seas diferente. Y ese gesto, esa energía, esa vibración, solo puede emerger de un campo interno en paz. El problema es que muchas veces hemos confundido conexión con intensidad emocional, con drama, con urgencia, con afinidades instantáneas. Pero esas afinidades, si no tienen raíz, se evaporan, porque lo que une no es la cantidad de tiempo compartido, ni la cantidad de risas, ni los proyectos comunes. Lo que une es la vibración de fondo, esa sensación casi indescriptible de contigo puedo respirar. Y para que alguien sienta eso contigo, tú necesitas primero sentirlo contigo mismo. Necesitas convertirte en un espacio respirable. Necesitas dejar de pelear contigo. Necesitas dejar de exigirte ser otra cosa. Solo así, el otro sentirá que no necesita esconder nada en tu presencia. Porque nadie puede relajarse frente a alguien que no se habita. Entonces el cultivo energético empieza ahí, en tu forma de tratarte, en cómo hablas contigo, en cómo te miras al espejo, en cómo respiras tus propias emociones, en cómo sostienes tus contradicciones sin juzgarte. Ese trabajo es invisible, pero es lo que hace que una amistad auténtica pueda nacer y sostenerse, no desde la necesidad, sino desde la verdad, no desde la dependencia, sino desde el respeto vibracional. Y sí, a veces duele. Duele esperar, duele ver cómo algunas relaciones se caen cuando dejas de fingir. Duele sentir que por momentos caminas solo. Pero esa soledad también es parte del cultivo, porque prepara el alma, la afina, la ensancha, la vuelve más receptiva. Y entonces, un día cualquiera, sin buscarlo, sin planearlo, aparece alguien que no solo escucha tus palabras, sino que escucha tu vibración. Y ahí todo encaja, no porque lo hayas forzado, sino porque estuviste disponible. Las amistades profundas no son un golpe de suerte, son el fruto silencioso de un alma que decidió vibrar en verdad, aunque eso tomara tiempo. Antes de que la mente se forme una opinión, el cuerpo ya sabe. Antes de que las palabras se acomoden en frases, el corazón ya percibió. Hay algo en nosotros que reconoce, sin esfuerzo, si un encuentro vibra con nuestra verdad. No es un juicio, no es un análisis racional, es una sensación. Es una corriente sutil que se activa cuando estamos frente a alguien que nos resuena, o que no.
Ese reconocimiento no es místico, es biológico, emocional, vibracional. Es el resultado de años de aprendizajes, de heridas, de intuiciones olvidadas. Y aunque parezca abstracto, todos lo hemos sentido alguna vez. Esa claridad que aparece en el pecho cuando alguien nos mira sin juicio. Ese cierre inexplicable que sentimos ante una presencia que sin decir nada nos inquieta. Eso es escaneo emocional. Y ocurre en silencio. James Doty sugiere que el cuerpo es un mapa vivo de sabiduría emocional, que muchas veces lo que llamamos intuición no es otra cosa que el sistema nervioso leyendo patrones, señales sutiles, microgestos, tonos de voz, pausas, y que ese lenguaje silencioso, cuando aprendemos a escucharlo, se vuelve una guía poderosa para discernir con quién nos expandimos y con quién nos contraemos. Pero la mayoría de nosotros ha aprendido a ignorar esas señales, a priorizar la mente social por encima de la sabiduría del cuerpo. Decimos sí cuando el pecho dice no. Sonreímos cuando el estómago se cierra. Nos quedamos en conversaciones que nos agotan solo porque es lo correcto. Y en ese desajuste constante vamos perdiendo afinación con nuestra propia verdad. El escaneo de resonancia emocional no es una técnica mágica, es una práctica suave, silenciosa, íntima. Es la decisión de volver a sentir antes de pensar, de escuchar la respiración, la temperatura del cuerpo, la postura que adoptamos frente a alguien. Es observar si nos expandimos o nos encogemos, si hay espacio para el suspiro o si todo se tensa. Y esta observación no es para juzgar al otro. No se trata de catalogar, de excluir, de decidir quién es apto para nuestro campo vibracional. Se trata más bien de honestidad interna, de reconocer qué versiones de nosotros se activan frente a ciertas personas, porque no todos los vínculos nos permiten ser. Y si no podemos ser, entonces no es vínculo, es máscara compartida. Volver a escuchar el cuerpo es un acto de dignidad emocional. Es decirle a tu historia, te respeto, a tus heridas, te creo, a tu presente, te escucho, y desde ahí comenzar a elegir, no desde la carencia, sino desde la integridad. Tal vez descubras que algunas relaciones que parecían nutritivas en realidad drenaban tu energía. Tal vez notes que hay personas con las que puedes quedarte en silencio y aún así sentirte visto. Tal vez te sorprendas al reconocer que, incluso en un cruce breve de miradas, algo se alinea, algo se enciende, algo se relaja. La resonancia emocional no depende de cuántos intereses compartimos, depende de la vibración que se genera en el espacio entre dos presencias. Y esa vibración es una danza delicada que el cuerpo sabe bailar si lo dejamos guiar. Entonces, empieza a prestar atención. No al discurso del otro, sino a lo que ocurre en ti cuando estás con él. ¿Respiras más profundo? ¿Tu mandíbula se relaja? ¿Tus hombros caen suavemente? ¿Tu voz se vuelve más auténtica? Eso es señal, eso es lenguaje, eso es guía. Y cuando aprendes a confiar en esa guía, tu campo relacional se transforma, porque dejas de entrar en lugares donde no puedes respirar, porque eliges desde la coherencia, porque ya no negocias tu expansión por pertenecer. El escaneo de resonancia emocional no es una técnica de defensa, es una práctica de reconexión. Y en ese reconectarte contigo, comienzas a atraer a quienes también vibran desde su verdad. En un mundo que privilegia la razón, hemos olvidado la sabiduría del cuerpo. Se nos enseñó a pensar antes de sentir, a responder antes de respirar, a construir una imagen social antes de habitar la intimidad emocional. Pero el cuerpo nunca dejó de hablar, solo que aprendimos a silenciarlo para encajar, para pertenecer, para sobrevivir. Escuchar al cuerpo es una práctica que va más allá del bienestar físico. Es una forma de recordar quiénes somos antes del personaje. Es sintonizar con ese nivel profundo donde lo que sentimos no necesita justificación, donde la intuición no se explica, pero se sabe, donde la presencia reemplaza a la actuación.
Y esa escucha, tan íntima, tan antigua, es lo que permite discernir si un vínculo nace desde la verdad o desde la necesidad. Cuando nos vinculamos desde la mente social, entramos en un territorio de cálculo. ¿Qué debo decir para agradar? ¿Qué parte de mí será mejor recibida? ¿Qué es lo correcto en esta situación? Y en ese proceso de ajuste constante, perdemos contacto con lo esencial, lo que sentimos de verdad. Porque no todo lo que parece correcto vibra con nuestra alma, y no todo lo que parece conveniente es coherente con nuestro centro. El cuerpo, en cambio, no negocia, él simplemente reacciona. Se abre o se cierra, se expande o se contrae, late con fluidez o se acelera con alerta. Y esa información, aunque parezca mínima, es oro para quien quiere vivir relaciones reales. James Doty habla del cuerpo como un canal sensorial que procesa información emocional antes que la conciencia la registre. Explica cómo el sistema nervioso capta señales del entorno y reacciona en milisegundos, activando respuestas que buscan protegernos. Muchas veces, esas respuestas son la voz más clara que tenemos sobre lo que ocurre en un encuentro. Pero si no las escuchamos, entramos en relaciones que luego nos desgastan. Aprender a escuchar el cuerpo no es complicado, pero sí requiere pausa, requiere atención suave, requiere voluntad de desacelerar, porque las señales más valiosas no gritan, susurran. Están en la forma en que te sientas al hablar con alguien, en la manera en que tu estómago responde a sus palabras, en ese nudo en la garganta que aparece sin razón aparente, en ese suspiro que sale cuando sientes alivio. Y no se trata de convertir al cuerpo en un juez constante, ni de buscar interpretaciones simbólicas en cada sensación. Se trata de habitarlo, de volver a él como a un templo donde la verdad no necesita argumentos, solo presencia. Cuando aprendes a involucrar al cuerpo antes que la mente social, los vínculos cambian, porque dejas de aceptar desde la necesidad de pertenecer y comienzas a elegir desde la coherencia vibracional. Porque ya no dices sí cuando algo dentro de ti se retira, porque reconoces cuando estás expandido y cuando te estás adaptando para no incomodar. Y eso es libertad. La libertad de no tener que explicarte, la libertad de sentir sin censura, la libertad de saber que puedes confiar en tus sensaciones incluso si no puedes explicarlas todavía. En ese nivel de presencia, la autenticidad florece sola. No tienes que actuar, no tienes que negociar cada parte de ti, simplemente estás. Y ese estar, en calma, en sintonía, en verdad, es el terreno donde nacen los vínculos que nutren. Quizás lo que siempre llamaste intuición no era más que tu cuerpo diciendo, aquí no, aquí sí, esto no es tuyo, esto es hogar. Y si lo escuchas de verdad, tal vez no necesites más mapas, porque el cuerpo sabe, y cuando lo dejas hablar antes que la mente, empiezas a encontrar personas con las que no tienes que explicarte tanto. Solo sentir, solo ser. Hay momentos en la vida en que sentimos que, por más que intentamos, las conexiones no fluyen. Nos acercamos a otros con intención, con apertura, con esperanza, pero algo invisible parece interponerse. Algo que no se puede nombrar con facilidad, pero que pesa en cada encuentro. Es como si una parte de nosotros aún estuviera atrapada en otra historia, en otro tiempo, en otro vínculo que no terminó de sanar. Ese algo tiene nombre. Se llama trauma relacional. Y aunque no siempre se manifieste como una herida evidente, muchas veces está operando en silencio, condicionando nuestra capacidad de vincularnos. No se trata de grandes traumas necesariamente. A veces son microexperiencias de exclusión infantil, un rechazo no atendido, un abandono emocional sutil, una mirada que no nos sostuvo cuando más la necesitábamos, palabras que nos hicieron sentir que no merecíamos ser amados tal como éramos. El cuerpo lo recuerda, aunque la mente lo haya olvidado o racionalizado, y esa memoria se activa cada vez que intentamos crear intimidad. Porque el sistema nervioso, en su afán por protegernos, escanea el presente con las lentes del pasado. Así,
cualquier gesto ambiguo, cualquier demora, cualquier silencio, puede ser interpretado como una amenaza. Y reaccionamos. Nos cerramos, nos retraemos, o por el contrario, nos sobreadaptamos. Nos volvemos complacientes, ansiosos por no ser rechazados de nuevo. James Doty explica que estos patrones tienen una base neurológica concreta, que los circuitos de la amígdala, responsables de detectar peligro, pueden quedar hiperactivados tras experiencias vinculares dolorosas, y que cuando eso ocurre, la respuesta de lucha o huida se activa, incluso en contextos seguros, no porque estemos en peligro real, sino porque el cuerpo no ha aprendido aún a distinguir el pasado del presente. Entonces, lo que sabotea nuestros lazos no es la falta de habilidades sociales, es el trauma no resuelto que sigue resonando en el fondo. Es esa voz interna que susurra: no encajas, no eres suficiente, te van a dejar otra vez. Y aunque esa voz no tenga fundamento en el presente, tiene raíces en el dolor. Y el dolor, cuando no es atendido, se vuelve filtro, se vuelve sombra, se vuelve profecía autocumplida. Cuando creemos que no pertenecemos, comenzamos a vibrar desde la exclusión. Y esa vibración, aunque no la veamos, se transmite, se siente, y muchas veces atrae vínculos que refuerzan esa creencia, vínculos en los que volvemos a ser olvidados, malinterpretados, rechazados, no porque lo merezcamos, sino porque estamos atrapados en el eco de una historia no procesada. Sanar ese trauma no significa revivirlo, significa traer presencia compasiva al cuerpo que lo cargó en soledad. Significa mirar de frente esa parte de ti que aún teme ser vista. Significa dejar de huir de lo que dolió y empezar a respirarlo con ternura, porque solo así el sistema nervioso puede actualizarse, puede comprender que ahora estás en otro tiempo, que ahora tienes recursos, que ahora puedes elegir. Y desde ahí, desde esa sanación suave, silenciosa, progresiva, los vínculos comienzan a cambiar. No porque encuentres personas mejores, sino porque dejas de vincularte desde la herida, porque ya no reaccionas desde el miedo, sino que respondes desde la conciencia, porque ya no te ocultas detrás de la defensa, sino que te permites estar, sin armadura, sin personaje, sin urgencia. El trauma relacional no es tu culpa. Es una herida que ocurrió en un contexto donde no supiste cómo protegerte mejor. Pero ahora puedes escucharte, puedes sostenerte, puedes convertirte en ese espacio seguro que no tuviste. Y desde ese nuevo campo interno, comenzar a traer vínculos que no alimentan tu herida, sino que honran tu verdad. Porque no se trata solo de encontrar a los indicados, se trata de sanar lo que aún nos hace creer que no somos dignos de ser encontrados. A veces lo que vivimos de niños no se convierte en recuerdo, sino en estructura. No se almacena como una escena que podemos nombrar, sino como una sensación que se queda en el cuerpo. Sensación de no haber sido visto, de no haber sido escuchado, de no haber sido suficiente. Sensación de haber tenido que esforzarse demasiado para recibir atención. Sensación de haber estado solo, incluso rodeado de personas. Esos momentos, repetidos y silenciosos, dejan huellas. No siempre las reconocemos como trauma porque no fueron episodios intensos. No hubo gritos, ni violencia, ni eventos drásticos. Pero sí hubo ausencia, indiferencia, desconexión. Y el niño, al no comprender por qué no se siente amado, concluye que el problema está en él, que hay algo en su forma de ser que no merece pertenencia. A eso lo llamamos microtrauma de exclusión. Pequeñas heridas emocionales que se repiten tantas veces que terminan configurando la forma en que el sistema nervioso responde al vínculo. Y esa configuración no desaparece con los años. Al contrario, se refuerza si no es mirada. Se convierte en el lente desde el cual interpretamos cada interacción, cada silencio, cada distancia, cada no. Así, llegamos a la adultez cargando un mapa emocional donde el no pertenecer es lo esperado, donde la exclusión es lo familiar.
Y cuando alguien no responde como quisiéramos, cuando sentimos que no somos priorizados, esa herida antigua se activa como si el tiempo no hubiera pasado. El adulto reacciona, pero quien siente es el niño que fue dejado solo demasiadas veces. James Doty, en sus investigaciones, ha observado cómo estas memorias emocionales tempranas moldean la forma en que nuestro cerebro gestiona la conexión humana. El trauma de exclusión altera nuestra capacidad de confiar, nos hace hipervigilantes, nos lleva a leer peligro donde hay silencio, a sobreinterpretar gestos, a retraernos antes de dar oportunidad al encuentro. Y el cuerpo sigue ese patrón. Se cierra antes de abrirse, se endurece ante la ternura, se encoge cuando recibe atención sincera porque no sabe qué hacer con ella, porque el reconocimiento genuino no era lo común era el esfuerzo, la lucha por agradar, la esperanza de que quizás si éramos mejores, más callados, más inteligentes, más amables, entonces alguien se quedaría. Pero ese esfuerzo constante erosiona el alma, nos convierte en expertos en camuflaje emocional. Y en ese camuflaje, lo que realmente somos, queda oculto. Tan oculto que, con el tiempo, incluso nosotros olvidamos cómo se sentía habitar la autenticidad. Entonces, cuando buscamos amistad en la adultez, lo hacemos desde un lugar que aún vibra con esa herida. Atraemos relaciones que nos hacen sentir invisibles. Repetimos la escena. Damos más de lo que recibimos, esperamos sin ser nombrados, justificamos ausencias y creemos que es mala suerte, pero en realidad es una vibración no resuelta que sigue eligiendo desde la necesidad. Sanar esos microtraumas no significa buscar culpables en el pasado, significa darnos lo que no recibimos, comenzar a mirarnos con la atención que tanto pedimos, escuchar nuestras emociones como hubiéramos querido que alguien lo hiciera, ofrecernos esa mirada que no juzga, que no compara, que no exige. Y poco a poco, desde esa autoescucha compasiva, el sistema nervioso empieza a comprender que el peligro terminó, que ya no necesita esconderse para ser amado, que ahora puede habitarse sin temor. Y desde ese nuevo estado interno, las relaciones cambian. No porque el mundo cambie, sino porque ya no vibramos desde la exclusión. Vibramos desde el reconocimiento, desde la dignidad, desde la certeza de que no necesitamos esforzarnos para merecer. Solo necesitamos ser. Y en ese ser comienza el verdadero encuentro. La vida no solo responde a lo que decimos, responde, sobre todo, a lo que sentimos como verdad interna. Y cuando en lo más profundo de ti hay una certeza silenciosa, la certeza de que no encajas, de que eres demasiado diferente, de que no hay un lugar para ti, esa energía, aunque no se expresa en palabras, se convierte en frecuencia. Y esa frecuencia se manifiesta, no por castigo, no por ley cósmica, sino por resonancia vibracional. Cuando crees que no perteneces, cada interacción pasa por ese filtro. Una palabra neutra se percibe como rechazo. Una pausa en la respuesta se vive como abandono. Una mirada distraída se interpreta como juicio. Y, sin saberlo, empiezas a actuar desde ese guión. Te adelantas a las despedidas. Te retiras antes de tiempo. O te entregas en exceso, tratando de ganar un lugar que en tu mente sientes que no mereces. Es un movimiento inconsciente, pero constante. Un intento de protegerte del dolor que ya conoces demasiado bien. Lo complejo de este patrón es que termina confirmando la creencia que lo originó. Cuanto más actúas desde la exclusión interna, más escenarios atraes donde vuelves a sentirte fuera. Porque las relaciones humanas se construyen en un campo invisible, donde no solo se intercambian palabras, sino vibraciones. Y si tu vibración principal es «no hay espacio para mí», eso se manifiesta como distancias sutiles, desconexiones repentinas, vínculos que no prosperan. James Doty habla de cómo nuestras experiencias tempranas moldean el sentido de pertenencia y cómo eso impacta los circuitos cerebrales encargados de la empatía y la confianza.
Explica que si una persona ha sido condicionada a sentirse marginada, su cerebro tenderá a interpretar muchas situaciones como amenaza relacional, aun cuando no lo sean. Es un sesgo emocional profundamente enraizado que altera la percepción de lo que es seguro. Pero no se trata de culparte por vibrar desde la exclusión. Esa vibración no surgió de la nada. Es la consecuencia lógica de una historia emocional que no fue contenida. Es la señal de que hubo momentos en los que necesitaste ser acogido y no lo fuiste. Y frente a esa falta, el alma desarrolló un mecanismo de autoprotección: el retiro, el distanciamiento emocional, la coraza invisible que te aleja incluso de quienes podrían verte de verdad. El problema es que esa coraza con el tiempo deja de proteger y empieza a aislar. Ya no distingue entre lo que lastima y lo que nutre, solo se activa por defecto. Y así te encuentras caminando por la vida con la sensación de que no perteneces a ningún lugar, sin darte cuenta de que ese sentimiento no es una verdad, sino una herida no revisada. La buena noticia es que esa vibración puede transformarse, no desde el esfuerzo por agradar, ni desde la búsqueda desesperada de aceptación, sino desde el reconocimiento compasivo de lo que has cargado, desde la validación interna que quizás nunca recibiste afuera, desde el acto íntimo de decirte: sí, merezco estar aquí, tal como soy, con mis dudas, con mis silencios, con mis diferencias. Y cuando comienzas a vibrar desde ese lugar, algo cambia. El mundo no se vuelve perfecto, pero tu campo se vuelve más limpio, más auténtico, más disponible. Dejas de atraer escenarios que reafirman tu exclusión, porque ya no estás emitiendo esa frecuencia. Empiezas a encontrarte con personas que no quieren que te adaptes, sino que simplemente seas. Personas que no interpretan tu silencio como desinterés, sino como presencia. Personas que no llenan vacíos, pero que acompañan con calidez. Vibrar desde la pertenencia no significa encajar en todo. Significa sentir que, aunque seas distinto, tienes un lugar en el mundo. Un lugar legítimo, sagrado, innegociable. Porque la alma no fue hecha para mendigar espacio, fue hecha para irradiarlo. Y cuando recuerdas eso, los demás también lo recuerdan. Y entonces, la vida deja de ser un territorio de exclusión y se convierte en un camino de reencuentro. Detrás de cada vínculo auténtico hay un componente silencioso que hace posible la magia de la conexión humana. No es visible, no se puede medir con palabras, pero transforma cada encuentro. Ese componente es la receptividad y está profundamente ligada a la bioquímica del afecto. Más allá de los gestos, más allá de las intenciones, existe una respuesta fisiológica que regula nuestra capacidad de confiar, de abrirnos, de sentir que podemos descansar en la presencia del otro. Esa respuesta está mediada en gran parte por una hormona, la oxitocina. La oxitocina es conocida como la molécula del amor o la hormona del vínculo. James Doty, con su mirada profundamente humana sobre la neurociencia, ha explicado cómo esta sustancia no solo se libera durante el contacto físico, sino también a través de experiencias emocionales de presencia, empatía y escucha profunda. No se trata simplemente de tocar o abrazar, se trata de habitar un campo energético que permita al otro sentirse seguro. Y en esa seguridad, el cerebro libera oxitocina como un puente químico hacia la confianza. La belleza de esta dinámica es que no requiere grandes gestos. La oxitocina se activa con microactos, una mirada sostenida, un tono de voz cálido, una escucha genuina, una pausa que da espacio al otro sin prisa. Estos pequeños momentos tienen el poder de transformar el estado interno del otro, de pasar de la contracción a la expansión, del juicio a la apertura, de la vigilancia al reposo emocional. Y al mismo tiempo, cuando nosotros mismos estamos presentes de manera auténtica, cuando respiramos desde el centro, cuando no intentamos controlar la interacción, nuestro sistema nervioso también se regula. Esa regulación mutua es una danza invisible. No hay coreografía, solo presencia, solo sintonía. Pero si venimos de historias de desconexión, si nuestro sistema ha sido condicionado por la ausencia o el abandono, esa receptividad puede estar dormida.
La oxitocina no fluye con facilidad cuando hay desconfianza crónica. Y eso no es un defecto, es una adaptación. Es el cuerpo diciendo, no estoy seguro todavía. Por eso no se trata de forzarnos a conectar, sino de crear un entorno interno y externo donde el vínculo pueda surgir sin ser empujado. Cultivar un espacio de afecto oxitocínico no implica intensidad emocional, implica lentitud, implica presencia sin agenda, implica mirar al otro sin intentar cambiarlo, sin evaluarlo, sin anticipar respuestas. Solo mirar, solo estar, porque es ahí donde la química de la conexión comienza a florecer. Y esto no es teoría abstracta, es algo que puedes sentir. Es esa calidez que invade el pecho cuando alguien te habla desde el alma. Es ese suspiro que sale solo cuando sientes que no tienes que defenderte. Es esa vibración que dice, aquí puede ser. Comprender la neurociencia del afecto no es solo un dato más. Es una forma de recordar que la conexión humana tiene base real, que no es una ilusión, que hay algo profundamente legítimo en ese deseo de ser visto y acogido, y que cuando eso ocurre, el cuerpo lo celebra, la mente se aquieta, el alma se expande. Quizás por eso, los encuentros más memorables no son los más espectaculares, sino los más reales, esos en los que sientes que tu sistema se relaja, que no necesitas explicar nada, que no necesitas esfuerzo, que todo fluye porque ambos cuerpos han activado su capacidad de recibir y ofrecer afecto sin miedo. Y cuando esa química se activa, cuando la oxitocina circula libremente entre dos seres, el vínculo no se basa en promesas, se basa en presencia. Y esa presencia es el verdadero refugio. La conexión profunda no es fruto de grandes gestos ni palabras elaboradas. Más bien, nace en los detalles mínimos, en esas microacciones que a veces pasan desapercibidas, pero que tienen un impacto profundo en el otro. La verdadera magia del encuentro humano ocurre en el susurro del gesto, en la pausa compartida, en la atención entregada sin condiciones ni expectativas. Estos pequeños actos, una sonrisa genuina, un contacto visual sostenido, una inclinación sutil hacia la otra persona, un silencio que se respira sin incomodidad, son los hilos invisibles que tejen la red de la intimidad. James Doty ha enfatizado que el sistema nervioso responde a estas señales con una apertura gradual que invita a la confianza y a la seguridad emocional. No es necesario llenar cada espacio con palabras ni forzar la cercanía. Al contrario, en esas microacciones se revela la autenticidad y el respeto por el ritmo del otro. Cuando alguien nos mira con atención completa, sin distracciones, sin juzgar, sin anticipar, sentimos una invitación silenciosa a habitar ese momento. Y ese acto, tan simple y poderoso, activa en nuestro cuerpo la sensación de ser vistos y validados. Es como si el alma reconociera que puede bajar las defensas y entregarse a la conexión sin miedo. La importancia de estas microacciones radica en que son sostenibles y accesibles. No requieren preparación especial ni habilidades sociales avanzadas. Cualquiera puede aprender a estar presente con esas pequeñas señales. Y es en esa presencia genuina donde se construyen los cimientos para vínculos sólidos y duraderos. Además, estas acciones no solo impactan al otro, sino que también transforman nuestro propio sistema nervioso. Practicar la presencia consciente genera un estado interno de calma y apertura que nos prepara para recibir y ofrecer amor sin agotamiento ni ansiedad. Así, la conexión se convierte en un diálogo armonioso entre dos sistemas que se regulan y sostienen mutuamente. Muchas veces, en la búsqueda de amistad, nos olvidamos de la potencia de lo pequeño y nos dejamos atrapar por la urgencia o la necesidad de resultados inmediatos. Pero la neurociencia y la experiencia humana nos enseñan que la profundidad se cultiva con paciencia y ternura, empezando por esos momentos sutiles que el cuerpo reconoce como hogar. Así, al enfocarnos en esas microacciones, en lugar de en el resultado final, liberamos la tensión del encuentro y permitimos que la conexión se despliegue con naturalidad y sin presión. Porque en la adultez, más que buscar vínculos rápidos, necesitamos cultivar relaciones que se sostengan en el tiempo,
basadas en la resonancia auténtica y la presencia constante. Y cuando comprendemos que la amistad es un arte que se practica con pequeños gestos, dejamos de lado la ansiedad de la búsqueda y abrimos el corazón para recibir lo que el universo nos ofrece en cada encuentro sencillo y verdadero. Una sonrisa puede ser mucho más que un gesto amable o una cortesía social. Puede ser la expresión profunda de un sistema nervioso en calma, de una presencia que invita a la confianza y al encuentro auténtico. Pero para que esa sonrisa sea verdadera, para que transmita seguridad y calidez, primero debe nacer de un lugar interno de relajación y aceptación. En la vida acelerada que vivimos, muchas sonrisas se vuelven máscaras. Son herramientas para agradar, para ocultar inseguridades, para disimular el cansancio o la ansiedad. Y aunque esas sonrisas cumplen una función social, no activan en el otro la sensación de seguridad profunda que necesitamos para vincularnos de verdad. James Doty nos recuerda que la neurociencia muestra cómo el sistema nervioso responde a la calidad de nuestra expresión facial. Cuando sonreímos desde la tensión o la falsa alegría, el cerebro del otro detecta esa incongruencia y no se activa la química de la conexión segura. En cambio, cuando la sonrisa surge de un cuerpo relajado, cuando la mirada que la acompaña es estable y receptiva, se libera oxitocina y se genera un campo propicio para la intimidad. La mirada segura es un arte que muchos hemos olvidado cultivar. No es una mirada fija ni intimidante. Tampoco es evasiva o distraída. Es una mirada que sostiene sin juzgar, que acoge sin invadir, que invita sin exigir. Es el reflejo de alguien que está presente, que se permite ser, que acepta al otro tal como es. Esta mirada, combinada con una sonrisa auténtica, puede transformar una interacción común en un momento de conexión profunda. Es un lenguaje no verbal que comunica: aquí hay espacio para ti, puedes estar tranquilo, eres bienvenido. Y ese mensaje es vital para que surjan amistades reales. Pero, ¿cómo cultivar esa sonrisa y esa mirada cuando el sistema nervioso está en alerta constante por el estrés, la ansiedad o el miedo? La clave está en prácticas simples de relajación y presencia que ayudan a regular nuestro estado interno. Respiraciones conscientes, pausas en el ritmo diario, ejercicios de atención plena al cuerpo y a las emociones. Cuando practicamos estas herramientas, comenzamos a activar nuestro sistema parasimpático, el encargado de la calma y la seguridad. Y con él, nuestro rostro refleja esa tranquilidad. Nuestra sonrisa se vuelve más natural, nuestra mirada más suave y clara. Además, al mostrarnos así, creamos un espacio vibracional que invita al otro a bajar sus defensas. Porque la seguridad no se impone, se contagia. Y la expresión auténtica de nuestro rostro es uno de los vehículos más poderosos para ese contagio. En la adultez, donde las heridas emocionales y los bloqueos vibracionales pueden ser profundos, aprender a sonreír desde el sistema nervioso relajado es un acto de amor propio y de generosidad hacia los demás. Es una forma de decir sin palabras: aquí estoy, en calma, contigo. Y esa simple invitación puede abrir puertas que ningún argumento racional podría abrir. Muchas veces la búsqueda de amistad comienza desde un lugar de carencia. Sentimos que nos falta alguien, que necesitamos llenar un vacío, que sin esa compañía seremos incompletos. Es un sentimiento muy humano y válido, pero que puede llevarnos a un ciclo donde la ansiedad y la dependencia dominan nuestras relaciones. Buscamos con urgencia, nos aferramos con miedo, y en ese estado de necesidad perdemos parte de nuestra esencia. James Doty invita a transformar ese modelo mental, a dejar de pensar desde la falta y pasar a pensar desde la presencia. En lugar de necesito un amigo, pensar soy un espacio seguro. Esta simple frase encierra una revolución interna, pasar de buscar afuera lo que solo pueden hacer desde adentro, de depender de la aceptación externa a ofrecer un refugio interno donde otros puedan sentirse libres para ser. Ser un espacio seguro no significa tener todas las respuestas, ni ser perfecto. Significa estar presente, sin juicios, sin expectativas ocultas. Significa sostener con ternura tanto la luz como la sombra propia y ajena. Es la capacidad de recibir al otro sin tratar de cambiarlo, ni controlarlo,
simplemente dejando que sea. Eso es lo que activa la conexión real, porque el otro siente que puede relajarse, que puede mostrarse sin máscaras. Este modelo mental cambia la energía que emitimos. Ya no es una energía de carencia y urgencia, sino de abundancia y confianza. La vibración que genera un espacio seguro es magnética y pacífica. No necesita forzar encuentros ni buscar validación. Simplemente invita, con calma y con apertura, y eso atrae a quienes resuenan en esa misma frecuencia. Además, esta transformación interna tiene un impacto profundo en nuestro sistema nervioso. Al sentir que somos capaces de sostener, nuestro cerebro se regula y libera oxitocina, promoviendo estados de calma y conexión. No solo transformamos cómo nos relacionamos con los demás, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Esta forma de estar requiere práctica y paciencia. No es un cambio inmediato, sino un proceso de reprogramación emocional y vibracional. Implica ser consciente de cuándo caemos en el modelo de necesidad y elegir volver a nuestro centro. Respirar, reconectar con ese espacio seguro interno y desde ahí abrirnos al mundo. Cuando logramos sostenernos así, las amistades que surgen son distintas. No dependen de la urgencia ni del miedo a perder, sino del respeto mutuo y la aceptación profunda. Son amistades que perduran, que nutren, que expanden. Cambiar el modelo mental es el primer paso hacia un vínculo consciente y genuino, porque para atraer lo que buscamos, primero debemos ser eso que anhelamos. En el viaje hacia la conexión auténtica, una de las transformaciones más poderosas es convertir nuestro campo vibracional en un hogar para los demás. No se trata solo de buscar un refugio afuera, sino de crear ese refugio desde adentro y ofrecerlo en cada encuentro. Ser un hogar vibracional significa ser un espacio donde el otro puede descansar, sentirse seguro y ser realmente visto. Este concepto, aunque parece abstracto, tiene raíces profundas en la neurociencia y en la espiritualidad aplicada. James Doty nos habla de cómo un campo energético coherente y abierto puede influir positivamente en quienes nos rodean. Cuando habitamos nuestro cuerpo con presencia y compasión, emitimos una frecuencia que dice sin palabras: aquí hay paz, aquí hay aceptación, aquí puede ser. Transformar nuestro campo vibracional implica un trabajo interno constante. No se logra con fórmulas rápidas ni con técnicas superficiales. Es un proceso de autoconocimiento, de sanación, de cultivar amor propio y autoaceptación. Es aprender a estar con nosotros mismos en los momentos de sombra y luz, sin juicio ni resistencia, porque solo así podemos ofrecer ese mismo espacio a otros. Además, ser un hogar vibracional requiere desapego de expectativas. No se trata de controlar cómo el otro responde, ni de forzar relaciones. Es abrir el espacio con humildad y generosidad, sin pedir nada a cambio. Esa entrega sincera es lo que crea un ambiente propicio para la conexión genuina. En la práctica diaria, esto puede manifestarse en pequeños gestos, una escucha profunda, una mirada que sostiene sin interrumpir, una palabra amable sin presión, un silencio compartido que no incomoda. Son estos momentos los que construyen ese sentido de hogar, ese sentir de pertenencia que todos anhelamos. Cuando nuestro campo se convierte en hogar, también atraemos personas que resuenan con esa energía, no porque busquemos aprobación, sino porque vibramos desde la autenticidad. Es un proceso natural y sutil que no se fuerza ni se programa. Esta transformación tiene un efecto profundo no solo en nuestras relaciones, sino también en nuestra salud emocional y física. Un campo vibracional coherente regula el sistema nervioso, reduce el estrés y favorece estados de bienestar y resiliencia. Es, en definitiva, una forma de cuidar de nosotros mismos mientras cuidamos de los demás. En un mundo donde la soledad y la desconexión son epidemias silenciosas, ser un hogar para otros es un acto revolucionario. Es ofrecer un refugio en medio del caos, una isla de calma donde la autenticidad puede florecer. Y lo más hermoso es que ese hogar no es un lugar físico, sino un espacio energético que llevamos con nosotros y compartimos con quien se acerca. Existe un tipo de magnetismo que no proviene de la apariencia, del carisma superficial, ni de las palabras elaboradas. Es un magnetismo silencioso, sutil, profundo. El magnetismo de quien no juzga, no interrumpe,
No busca controlar ni dirigir la conversación. Solo habita el espacio, con presencia plena y acogedora. Esa presencia es como un imán para quienes anhelan ser vistos y escuchados sin condiciones. James Doty ha señalado que la verdadera conexión ocurre cuando bajamos la armadura del juicio, cuando nos detenemos en la escucha auténtica, sin la urgencia de responder o corregir, cuando aprendemos a sostener el silencio sin miedo y a acompañar al otro en su vulnerabilidad sin interrupciones ni distracciones. Esa forma de estar genera un campo energético que tranquiliza el sistema nervioso del otro, lo invita a abrirse y a ser tal como es. Ser esa persona que solo habita el espacio requiere práctica y valentía. No es fácil dejar de intervenir, especialmente cuando estamos acostumbrados a buscar soluciones, a dar consejos o a llenar silencios con palabras. Pero cuando logramos sostenernos en la presencia pura, sin juicio, sin expectativa, creamos un refugio donde la otra persona puede explorar su verdad sin temor. Este magnetismo también es contagioso. Las personas se sienten atraídas hacia quienes ofrecen ese tipo de espacio porque en ellos encuentran la posibilidad de ser auténticos. No necesitan fingir ni protegerse. Pueden mostrar sus luces y sombras, sus dudas y certezas, sin miedo a ser rechazados. Además, esta presencia calma nuestro propio sistema nervioso. Al dejar de juzgar y controlar, permitimos que nuestra mente y cuerpo se relajen, abriéndose a una conciencia más profunda y compasiva. Es una danza entre el dar y el recibir, donde el acto de simplemente estar se convierte en un puente hacia la intimidad real. En un mundo saturado de ruido, opiniones y distracciones, ser ese faro silencioso que no juzga ni interrumpe es un regalo invaluable. Es un acto de amor y de presencia que transforma no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Cultivar este magnetismo requiere humildad, reconocer que no tenemos que tener todas las respuestas, que a veces lo más poderoso es simplemente acompañar con presencia, y en ese acompañamiento descubrir que la verdadera conexión no se fabrica, sino que se habita. En la quietud de la soledad, a menudo pensamos que el aislamiento es un destino inevitable, pero la historia de este hombre nos revela que incluso después de décadas sin vínculos significativos, la transformación profunda es posible y puede ocurrir en un tiempo sorprendentemente breve. Este hombre vivió aislado emocionalmente por 20 años. Su círculo social era casi inexistente y sentía que nadie lo comprendía ni lo valoraba realmente. Su mundo era pequeño, silencioso y lleno de ecos de su propia soledad. Sin embargo, en un momento de su vida decidió que quería cambiar. No porque la soledad lo hubiera destruido, sino porque sintió que había una luz tenue dentro de sí mismo que merecía brillar. No fue una decisión impulsiva, sino una intención profunda y sostenida. No buscó fórmulas mágicas ni se impuso plazos imposibles. Simplemente decidió abrir su campo interno y estar dispuesto a transformar su vibración. Durante 6 meses, practicó pequeñas acciones diarias que para muchos podrían parecer insignificantes. Saludar con sinceridad, escuchar sin interrumpir, ofrecer una sonrisa auténtica, compartir momentos de silencio con respeto y, sobre todo, mantener una intención clara de ser un espacio seguro para quienes se acercaran. No intentó agradar ni manipular, no se escondió tras máscaras ni fingió ser alguien distinto. Solo se mostró presente, con vulnerabilidad y coherencia. El cambio que ocurrió fue radical. Poco a poco comenzó a atraer personas que resonaban con esa nueva frecuencia. No fueron grandes grupos ni amistades superficiales. Fueron relaciones profundas, basadas en el respeto mutuo y en la autenticidad compartida. En 6 meses construyó una red humana que le permitió salir de la soledad y entrar en un ciclo de conexión genuina. Este caso nos enseña que la transformación no depende de las circunstancias externas ni del tiempo que hayamos vivido en soledad. Depende de la intención encarnada, de la práctica diaria y de la disposición a cambiar la vibración que emitimos al mundo. La clave está en la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Además,
Esta historia nos recuerda que la verdadera conexión se construye en el terreno de lo pequeño y cotidiano, en esos gestos mínimos que expresan cuidado y presencia, en la capacidad de ser auténticos y estar disponibles sin expectativas, en la valentía de mostrarnos tal como somos, aun cuando temamos ser rechazados. La red humana que este hombre creó no fue un accidente, fue el fruto de un trabajo interno profundo que se manifestó en acciones concretas. Y aunque la soledad pueda parecer un abismo, siempre hay un puente posible hacia la compañía y el sentido. Esta historia es un faro para quienes se sienten perdidos y solos. La transformación está al alcance y puede comenzar hoy con un pequeño paso de presencia y amor. El cambio que experimentó este hombre no ocurrió porque su entorno físico se transformara repentinamente, ni porque las personas a su alrededor cambiaran sus actitudes mágicamente. No fue una casualidad ni un golpe de suerte. Lo que realmente cambió fue su intención encarnada, la forma en que habitó su propio ser y a partir de ahí, la forma en que ofreció su presencia al mundo. Intención encarnada significa vivir con coherencia, con un compromiso profundo con la autenticidad y la presencia. No basta con decir que quieres cambiar o conectar. Ese deseo debe estar arraigado en cada gesto, en cada respiración, en cada pensamiento. Es hacer tangible, en el cuerpo y en el alma, la voluntad de ser un espacio seguro para uno mismo y para los demás. En este proceso, él aprendió a detenerse y escuchar sus emociones, sus miedos, sus deseos más genuinos, a no juzgarse por las sombras que emergían ni por los patrones antiguos que intentaban sabotearlo, a sostener su vulnerabilidad como un acto de valentía y amor propio. Así, su campo vibracional comenzó a modificarse. Dejó de emitir señales de defensa y miedo para empezar a emitir señales de apertura y confianza. Su sistema nervioso, poco a poco, se reguló. Se permitió experimentar la presencia sin la urgencia ni la ansiedad que acompañaban a sus relaciones anteriores. Ese cambio interno impactó directamente en cómo los demás lo percibían. No necesitaba demostrar nada. No tenía que esforzarse en ser aceptado. Simplemente era, y esa autenticidad resonaba. Creaba un espacio donde otros podían sentirse libres para mostrarse también. La intención encarnada es un acto de entrega profunda. No se trata de manipular o controlar, sino de abrir un canal de verdad donde la conexión fluye desde el corazón y no desde la mente. Es ser el faro que ilumina sin exigir que nadie se acerque. Es invitar desde la quietud y la presencia. Lo que cambió fue la frecuencia de su ser, no las circunstancias externas, y ese cambio fue suficiente para transformar su vida relacional y, sobre todo, su relación consigo mismo. Esta experiencia nos recuerda que la transformación verdadera nace en nuestro interior y se refleja en el mundo que nos rodea, que la intención, cuando está vivida y sentida, es la fuerza más poderosa para crear vínculos reales y duraderos. Entre las muchas prácticas que este hombre incorporó a su vida, una se destacó por su poder transformador y su simplicidad aparente: la atención sin expectativa. No es algo que se enseña fácilmente ni que se encuentre en manuales rápidos. Es un hábito silencioso, profundo, que requiere paciencia y dedicación. La atención sin expectativa consiste en estar realmente presente para el otro, sin anticipar resultados, sin buscar aprobación, sin esperar reciprocidad. Es un acto de amor y respeto que se ofrece sin condiciones ni pretensiones. Es escuchar con el corazón abierto, sin el filtro del deseo o el miedo. James Doty señala que esta forma de atención tiene un impacto directo en la neuroquímica del cerebro, promoviendo la liberación de oxitocina y activando circuitos de apego seguro. Pero más allá de la biología, es un gesto que comunica: te veo, te respeto, estás aquí y eso es suficiente. Cuando alguien practica la atención sin expectativa, se vuelve un imán natural para relaciones genuinas, porque elimina la presión, el juicio, la ansiedad, permite que la interacción fluya con libertad y autenticidad. Y en esa libertad, el vínculo se fortalece y se enriquece. Este hábito también transforma la relación con uno mismo, enseña a dejar de lado la autoexigencia, la necesidad de control y la búsqueda constante de validación externa.
Invita a estar en el presente, aceptando lo que es, sin resistencias ni falsas esperanzas. En la práctica diaria, la atención sin expectativa se manifiesta en pequeñas acciones. Una mirada que no busca nada más que estar, un silencio compartido sin incomodidad, una escucha que no interrumpe ni desvía, una sonrisa que no espera ser correspondida. Es la entrega pura, sin cálculos ni estrategias. Este hombre que vivió años en soledad descubrió que ese hábito le permitió crear un campo vibracional donde otros podían sentirse libres para acercarse sin miedo ni condiciones. Y esa libertad generó un efecto multiplicador. Nuevas conexiones surgieron basadas en la verdad y el respeto mutuo. La atención sin expectativa es, en esencia, un acto de entrega que no disminuye ni se agota. Al contrario, se renueva con cada encuentro, con cada instante vivido desde la presencia plena. Y en esa entrega silenciosa reside el verdadero magnetismo. El magnetismo que no busca, que no obliga, que no manipula. El magnetismo que simplemente es. En el fondo de nuestra búsqueda, más allá de las palabras y las fórmulas, existe un espacio silencioso donde nace la verdadera amistad. Un espacio que no se llena con discursos ni apariencias, sino con presencia auténtica, con vibración sincera, con el simple acto de estar sin máscaras ni expectativas. James Doty nos ha enseñado que la compasión activa circuitos cerebrales que abren puertas a la conexión y al propósito. Eckhart Tolle nos recuerda que estar presente con uno mismo es el primer acto de amistad real. Y en esa unión entre ciencia y espíritu encontramos la clave para transformar la soledad en compañía y el aislamiento en comunidad. Si hoy te sientes perdido, si sientes que la soledad pesa en tu pecho, no estás roto. Estás en el umbral de reaprender a vincularte desde lo verdadero. No desde la búsqueda ansiosa ni desde la necesidad urgente, sino desde el silencio vibracional que emite tu verdad. Eres como un faro en la niebla. No necesitas moverte frenéticamente para encontrar a quienes te buscan. Solo necesitas encender tu luz interna. Esa luz que nace cuando te permites ser, cuando te escuchas, cuando te aceptas. Y desde esa luz, los navegantes del alma te encontrarán. La amistad adulta no es un accidente ni una casualidad. Es un acto consciente, una danza delicada entre dar y recibir, entre estar y dejar ser. Es la manifestación de un campo vibracional donde la verdad es la moneda de cambio. Por eso, te invito a que cada día cultives esa presencia, a que practiques la respiración consciente que conecta tu cuerpo y tu alma, a que te observes sin juicio, con ternura, a que reconozcas el valor de tu verdad, incluso cuando te parezca pequeña o imperfecta. Recuerda que la conexión verdadera comienza en ti, y que cada pequeño acto de presencia, cada gesto de compasión, cada instante de silencio es un paso hacia la amistad que mereces y que puedes ofrecer. Respira, porque eso también es manifestación. Gracias por estar aquí. Gracias por ser. Que tu luz brille siempre y que encuentres en el camino quienes iluminen tu viaje.